Un saludo a todos. Aquí estamos una vez más para tener un repaso de la lección de la escuela sabática. Es la lección número 12 y nos falta solo una para terminar el segundo trimestre. Hemos completado 6 meses. La lección tiene como título Los acontecimientos finales de la tierra. Yo creo que esta lección de escuela sabática y las lecciones anteriores nos están preparando para que estemos listos para cuando comiencen estos acontecimientos. Así que vamos a pedirle en oración al Señor que nos ayude para tener la sabiduría necesaria de comentar esta lección y que con la ayuda de Él podamos ponerlo en práctica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros desde el comienzo hasta el final y que nos ayudes para que podamos entender la lección y ponerla en práctica con la ayuda de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo de memoria está en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. La lección nos habla a nosotros de una joven que venía de regreso a su casa, pero que el padre, a ver que había una situación difícil, el tiempo se había complicado, había llovido, oscuro, las calles de repente se llenaron de agua y por supuesto la niña o la joven que venía se iba a dificultar o no podría llegar por ese camino que ella conocía. Así que el padre comienza a mandarle mensajes de texto y la guía por otro camino. En esta lección se nos dice que se aproxima una tormenta de implacable furor y estamos preparados para hacerle frente. Esto está en Testimonio para la Iglesia, tomo 8. En esta lección vamos a estudiar, el objetivo principal es cómo el Señor a través de su palabra profética nos hace un mapa para que nosotros podamos estar preparados y cómo encontrar fortaleza en Cristo Jesús. Así que será una lección muy interesante que esperamos con la ayuda de Dios nosotros al ver estas profecías y poder realmente despertar y darnos cuenta de que estas cosas están a punto de suceder y que el Señor vendrá pronto, nosotros podamos entender que necesitamos realmente de la ayuda de nuestro Dios. Así que vamos a seguir adelante en el estudio de nuestra lección. Muy bien, el día domingo tiene como título Lealtad a Dios y a su palabra. Y el énfasis de este día es el estudio de la palabra del Señor. Solamente aquellos que la conozcan, que la hayan estudiado, serán los únicos que no serán engañados. Aquí nos lo dice claramente la lección. Y hay cientos de citas del Espíritu de Profecía donde se nos enseña que por nosotros mismos debemos escudriñar la palabra del Señor. Aquí en la lección se nos dice en un párrafo, la verdad que nos libra de los engaños de Satanás se encuentra en la palabra de Dios. Ahí se pone de manifiesto las estrategias del enemigo y si nosotros la estudiamos, no seremos engañados. Leamos algunos pasajes que nos da la lección de la escuela sabática para afirmar este pensamiento. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es una lámpara, como dice el Salmo 119, versículo 105, que nos alumbra en la oscuridad.
el apóstol San Pedro nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y él nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese pasaje lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, 1, 16 al 21. Así que si tú no quieres ser engañado, tienes que estudiar la palabra del Señor, tienes que leerla, tienes que ser fiel a ella. Esta palabra pone de manifiesto los engaños del enemigo en el último tiempo. Por lo tanto, todo aquel cristiano que no conozca la palabra será engañado. Siempre me esfuerzo para que hagan el año bíblico, motivo a las personas. Hay muchos cristianos que tienen años de estar en la iglesia y nunca han leído la palabra del Señor completa, el año bíblico. Algunos nunca han leído un libro del espíritu de profecía. Tenemos herramientas, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos realmente conocer la verdad, y si la verdad nos hará libre del pecado, de la maldad, de la ignorancia, pero también libre de los engaños del enemigo. Vamos a leer una cita que está aquí en el Conflicto de los Siglos, páginas 651 y 652. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Las falsificaciones se asemejan tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las santas escrituras. Serán engaños muy sublimes, mis queridos hermanos. Así que dice aquí que si no estudiamos la Biblia, nos van a engañar. Por lo tanto, dice aquí, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva, obedecer a Dios antes que a los hombres. La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? Es una pregunta. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Mi queridos hermanos, yo te animo a estudiar la palabra del Señor. Si no eres una persona que te gusta leer, comienza a leerla cada mañana, 3 capítulos diarios, y cuando termine el año, tú habrás hecho el año bíblico. Y no tiene que ser así. Puedes hacerlo en 6 meses, en 3 meses, pero lee la palabra, por favor, para que no te engañe el enemigo de las almas. El día lunes tiene como título Sellados para el cielo. Dice aquí la Biblia, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley del Señor es el sello, es lo que nos indica a nosotros dónde está la iglesia verdadera. Aquí en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 11 se nos dice que un sello, mis queridos hermanos, es una señal también. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que una señal es un sello es una señal. Hoy, aquí en este día, se habla de dos cosas:
del sello del Señor, que lo identifica como el Creador, y también el sello que se le pondrá a aquellos que obedezcan la palabra de Dios. Y se nos explica claramente que ese sello que se pone a los creyentes es como si fuéramos posesión de Dios. Es una marca, ¿verdad?, de lealtad, de fidelidad, que indica que nosotros somos hijos de Dios. Y muy bien, en primer lugar, nosotros sabemos que el sábado es la firma de Dios, es lo que nos enseña a nosotros que Él es nuestro creador. Y entonces nosotros encontramos allí, así como los sellos humanos, características que nos enseñan a nosotros que ese mandamiento, el cuarto mandamiento, es el sello que identifica a el Señor como el Creador. Bueno, vamos a repasar ese sello, el sello que identifica a Dios como el Creador. Es algo que conocemos muy bien, y es que en el cuarto mandamiento nosotros encontramos el nombre del Señor, que es Jehová. Encontramos el título, que es el Creador, y finalmente nosotros encontramos ahí la extensión donde Él gobierna, que es en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Pero también la lección nos enseña que habrán sellados tanto de los fieles como de los infieles. Vamos a leer estos pasajes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1 dice: Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17, dice: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien, la lección claramente nos explica que el sello que llevan los salvados en la frente es porque han decidido voluntariamente, han hecho su decisión de ser fieles al Señor. También en Apocalipsis capítulo 13 se nos dice que habrá personas que voluntariamente decidirán ser desobedientes a su palabra, y que con libre albedrío escogerán obedecer a la bestia, a este sistema falso del cual venimos hablando y que se explicó bien en la lección pasada. Pero también se le pondrá en la mano. Eso significa que algunos simplemente van a seguir la multitud, y por tener miedo a no poder comprar o ser perseguidos, o por simplemente pertenecer a la gran muchedumbre, a todos los que escojan seguir a este falso sistema, simplemente se dejarán poner la marca en la mano. Lo que sí es cierto, mis queridos hermanos, es que ninguno que no tenga el sello del Señor podrá ser fiel y pasar por los acontecimientos finales. Por lo tanto, necesitamos orar para ser sellados por el Espíritu Santo y realmente ser fieles a nuestro Dios. Ahora, hay una pregunta que creo que debemos de meditar en ella en la lección. ¿Por qué la fidelidad diaria al Señor es la clave para estar preparados para cuando llegue la crisis final? Hay una cita que está en el Espíritu de Profecía que nos explica o nos da la respuesta a esta pregunta. La encontramos en el libro de Joya de los Testimonios, página número 667, tomo 2. No se adquiere en un momento el valor, la fortaleza,
la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellando su destino, asediados de innumerables tentaciones. Sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. Sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura y que si llegaran al fin de su vida sin haber hecho su obra, ello representaría una pérdida eterna. Así que, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos ser fiel ahora, hoy, practicar la fidelidad, pedir a Dios que nos ayude para tener una experiencia diaria con Él, porque aquí claramente dice que eso no se va a adquirir de un día para otro. Así que si nosotros, mis queridos hermanos, no tenemos ese estudio de la palabra, esa relación con Cristo, no la vamos a tener en los momentos de gran prueba final. Necesitamos tenerlo ahora que tenemos paz, que podemos leer su palabra, que podemos estudiar, porque la crisis que viene, mi querido hermano, será una crisis terrible. Se llama la gran tribulación. Por lo tanto, la fidelidad diaria en las cosas pequeñas nos van a ir preparando para la gran crisis que nos avecina y poder elegir hoy ser fieles para que, así como Daniel, que oraba 3 veces al día, él no era fiel porque vino la prueba y después oraba. Él tenía un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida, mi querido hermano. Cada día, dice el apóstol San Pablo, ¿verdad?, debemos morir y permitir que Cristo, el Espíritu Santo, transforme nuestras vidas en una forma diaria. Es una elección que hacemos cada día. Quiera el Señor que tú y yo podamos hacerla. El día martes tiene como título ¿A quién adoramos? Ya hemos estudiado que el gran conflicto va a girar en torno a la adoración. O adoramos a la bestia que tiene su señal, que ha falsificado, trata de falsificar todas las verdades de Dios, o adoramos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Todo el mundo tendrá que hacer esta decisión. Por eso la lección nos dice que el primer ángel de Apocalipsis 14 insta a hombres, mujeres y adolescentes, jóvenes, a que nosotros podamos adorar a aquel que hizo la tierra, el cielo, el mar y las fuentes. Y nos dice ahí en el libro de Apocalipsis 14:10 que como apoyo se nos da también a nosotros una advertencia, las consecuencias que tendrán aquellos que decidan adorar a la bestia. Beberán del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Y después nos dice la lección también que hay un contraste en aquellos que guardan los mandamientos y adoran al Dios Todopoderoso. También la lección nos dice algo que, bueno, yo estoy un poco dudoso, y es que aunque parezca difícil que esto no pueda suceder, la duda es que yo no creo que parezca difícil ya. Yo creo, mis queridos hermanos, que al ver los acontecimientos, al haber estudiado la semana pasada la bestia que sube de la tierra, la inmoralidad de los que están tratando de ser presidente de la nación más poderosa, la corrupción, el deseo de tomar el poder, y la sierva de Dios habla acerca de esto, que por la corrupción ellos cederán ante las peticiones de aquellos que desobedecerán o que pondrán a un lado la ley del Señor. Y la lección nos habla a nosotros, mi querido hermano, de lo que sucedió en la crisis de este virus, el COVID-19. Y nos mostró, dice la lección, y esto es realidad, que de la noche a la mañana
nuestro mundo puede convertirse en un lugar diferente. Nosotros vimos que no pudimos salir. Es muy triste lo que sucedió aún dentro de la iglesia. Yo conozco juntas que se reunieron para impedir que hermanos que no se vacunaron entraran a las iglesias. También vi que los hermanos que no se querían vacunar, y esto es una decisión, era una decisión totalmente personal. El que se quería bautizar lo hacía y el que no, no. Esto era algo que tenía que ver con cada persona. Pero mis queridos hermanos, hubieron divisiones aún dentro de nuestra iglesia. Hubieron hermanos que se perseguían los unos a los otros. Y esto fue muy triste. Y podemos también ver que la iglesia no estaba preparada. Y no lo digo yo. Hicieron una encuesta a nivel mundial. Y la mayoría, mi querido hermano, reconoce que no estaba preparado para estos acontecimientos. Se cerraron los aeropuertos, no se podía salir. Mire, fue algo muy triste. Y esto solamente es el comienzo de los problemas que vendrán sobre este mundo. Lo cierto es que, como dice la lección, de la noche a la mañana nuestro mundo puede cambiar. El espíritu de profecía dice que los acontecimientos finales van a ser muy rápidos. Por lo tanto, nosotros realmente, ahora que podemos tener el tiempo de estudiar la palabra y de poder conocer bien estas profecías para prepararnos para esos acontecimientos, para que no nos sorprenda, para que podamos estar listos para cualquier cosa. Y esto es estudiando la palabra del Señor. La única forma de escoger la verdadera adoración es que nosotros podamos conocer la palabra del Señor. Así que no creo que es muy difícil. Yo creo que a esta altura debemos estar convencidos que lo que la palabra de Dios ha profetizado se va a cumplir. Y podemos ver, como dice la lección, ya, mis queridos hermanos, señales de que esto está ocurriendo, y que la señal nos indica que en los Estados Unidos, mis queridos hermanos, esto prácticamente es ya una realidad. Puede ver los discursos que da el presidente o el expresidente Donald Trump, donde llaman a los inmigrantes todos unos asesinos corruptos que vienen a robar, a matar, y eso no es verdad. Hay muchas personas que vienen a este país o van a los Estados Unidos con el deseo de trabajar, de estudiar, de seguir adelante. Sin embargo, este candidato a la presidencia los mete todo en una bolsa y todos son unos asesinos. Así que imagínense, podemos ver que el país de la libertad está cambiando. Usted lo está viendo en estos discursos que dan estos candidatos a la presidencia, porque no es el único que está haciendo esto, ¿verdad? Leamos algunos pasajes para poder consolidar estos pensamientos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y entonces se nos menciona aquí los castigos que pasarán a aquellos que no adoren a este falso poder. ¿Y qué dice aquí? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha, en la frente. Y entonces dice aquí, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, aquí la lección nos dice claramente que vendrán sanciones económicas. Esto de que no se puede comprar ni vender es algo terrible. No vas a poder comprar comida si no tienes la marca de la bestia. No vas a poder vender tu casa. El Espíritu de Profecía dice que Dios le va a avisar a través del Espíritu Santo a aquellos que tienen propiedades para que las puedan hasta vender y usarlas
para la predicación del Evangelio, porque no van a servir para nada después. El dinero que está en el banco no lo vas a poder sacar. Entonces, al ver los acontecimientos, mis queridos hermanos, nosotros llegaremos a un punto de que no podemos ni tan siquiera vender, ni tan siquiera comprar. Por lo tanto, necesitamos predicar la palabra del Señor hoy. Y ellas recomiendan en muchos pasajes, muchas citas, que debemos estar atentos para que antes que esto suceda, podamos realmente utilizar todo lo que tenemos para poder decirles a otros que Cristo viene, para tratar de desenmascarar a esta falsa religión, esta imagen, esta copia, ¿verdad?, de Roma, que traerá la persecución, decretos de muerte, gente que irá a la cárcel, mártires por no querer obedecer a esta falsa institución. Entonces seremos perseguidos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, necesitamos hoy más que nunca creer que esto está muy cerca a suceder y comenzar a orar. Es muy clara la palabra del Señor. Dice en el libro de Ezequiel que el pueblo de Dios estará gimiendo, orando, suplicando al Señor por las abominaciones que hay en esta tierra. Necesitamos orar hoy más que nunca para que Dios nos ayude a entender estos temas bien, ponerlo en práctica, creerlo y unirnos en oración por este mundo que pasará por esta gran crisis. Aquí dice que muchos serán engañados porque habrán señales, prodigios, mentiras, habrán toda clase de engaños y lamentablemente, como ya vimos, algunos decidirán hacerlo y otros simplemente, mi querido hermano, para no pasar por esta gran tribulación, para no ser encarcelados, para no ser asesinados, para conservar su casa, para poder seguir su negocio, para poder comer, elegirán las cosas más fáciles y lo vamos a leer antes de finalizar esta lección de la escuela sabática. El día miércoles tiene como título la lluvia temprana y la lluvia tardía. Este día el énfasis es para mí que nada podemos hacer si no dependemos del Espíritu de Dios. Dios nos ha prometido que junto con esa gran crisis, Dios nos va a dar la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Y bueno, la lección nos habla también de la lluvia temprana, ¿verdad? Cómo los discípulos recibieron el Espíritu de Dios en el Pentecostés y 120 hombres y mujeres, ¿verdad? 120 personas, mis queridos hermanos, salieron llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra. La iglesia primitiva dependía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se hubiera retirado, la iglesia se habría acabado. Hoy, lamentablemente, dependemos mucho del ser humano. Necesitamos depender más del Espíritu Santo, porque será lo único que nos va a ayudar a nosotros para poder terminar la obra en esta tierra. Hay veces nos vanagloriamos de que somos muchos adventistas, pero cuando comparamos en números la cantidad de adventistas, que son unos 26 millones, con 8.000 millones que ya tiene la humanidad, realmente no somos casi nada. Asimismo, como recibieron el Espíritu Santo aquellas 120 personas, necesitamos nosotros del Espíritu de Dios, depender de Él para poder terminar la obra. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder terminar la obra. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé, pedirle, suplicarle cada día para tener ese Espíritu Santo, esa elección hoy? Hoy necesitamos el Espíritu Santo, pero se nos hace una promesa, vamos a verla. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. La lección nos explica que los términos lluvia, temprana y tardía están tomados del cielo de la cosecha en Israel, del ciclo de la cosecha en Israel. La lluvia temprana caía en el otoño para germinar la semilla. La lluvia tardía caía en la primavera para madurar la cosecha. Esto describe la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio, así como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Mis queridos hermanos, sin el Espíritu Santo, la iglesia primitiva no hubiera podido predicar la palabra del Señor. Cristo les dijo: quedad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron la palabra a todas las personas de aquel entonces, porque realmente tenían el Espíritu de Dios. Si nosotros hoy, que vivimos en el tiempo del fin, no tenemos ese Espíritu del Señor, si no estudiamos, estamos preparados para recibirlo, mis queridos hermanos, no vamos a participar de la predicación del Evangelio. Solo aquellos que reciban el Espíritu Santo podrán realizar la obra de predicar el último mensaje para amonestar a las personas que no sean engañados. Dice aquí otra cita: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el libro de Santiago, capítulo 7, versículo 8, es un pasaje muy hermoso que nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Mis queridos hermanos, Dios no miente. La iglesia recibirá el Espíritu Santo. El día jueves nos habla del fuerte clamor. Y aquí seguimos con el mismo pensamiento. Y es que cuando recibamos el Espíritu de Dios, la tierra, mis queridos hermanos, llegará al conocimiento de la palabra del Señor. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, la lección nos decía, ¿verdad? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, un pasaje muy conocido, se nos dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, encontramos la promesa hecha una realidad. Dios tendrá un pueblo fiel. Dios tendrá un pueblo que, así como los discípulos se reunieron para orar sin problemas, dejaron a un lado sus diferencias, pidieron por las personas. Mi querido hermano, es que necesitamos entender esto. Necesitamos pedir el Espíritu Santo no para vanagloriarnos ni para estar lleno de Él, sino pedir el Espíritu de Dios para predicar la palabra,
para beneficio de los demás, para que podamos tener confianza, así como los discípulos, y salir dispuestos aún en contra de perder nuestras propias vidas. Es pedirlo para ayudar a otro, y cuando hacemos esa oración pidiéndole a Dios que nos ayude para poder predicar su palabra, el Espíritu Santo se va a derramar con poder. Si usted lee bien el deseo de toda la gente y ve la armonía que tenían los discípulos, ya no estaban peleando por la posición, ni por los puestos, ni para decidir quién era el primero. Todos estaban ahí clamando por las almas que ellos tenían que encontrar para predicar el evangelio. Y aquí dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de su plaga. Así que aquí se nos dice que la tierra será alumbrada, mis queridos hermanos, con la gloria, el conocimiento de el Señor. Eso es el fuerte clamor que indicará a todo el mundo, mi querido hermano, que Babilonia ha caído, y pondrá en claro cuál es la verdad que está escrita en su palabra, qué es lo que pide Dios, y será predicado con mucho poder. La gente, como hemos estudiado, tendrá que decidir, algunos con convicción, si aceptan la marca o si deciden seguir a nuestro Señor. Tú y yo tenemos ese privilegio. Tú y yo podemos recibir el Espíritu del Señor. Tú y yo podemos formar parte del fuerte clamor. Por lo tanto, yo te animo, mis queridos hermanos, para que entregues tu vida al Señor, para que, como venimos estudiando diariamente, mis queridos hermanos, pueda ser fiel al Señor en las cosas más pequeñas, en no mentir, no tomar nada de nadie, vencer cualquier inmoralidad, pedirle a Dios que nos ayude para poder recibir el Espíritu del Señor. Esto está a punto de suceder. Antes que ese conflicto comience, mis queridos hermanos, recibiremos el poder del Espíritu Santo. Sin Él estamos perdidos, mis queridos hermanos. Por lo tanto, necesitamos clamar, orar y suplicarle al Señor que nos dé su Espíritu Santo. Aquí la lección nos enseña qué sucederá cuando el Espíritu Santo sea derramado a aquellos que son fieles al Señor. En el tiempo del fin, el Espíritu Santo se derramará con un poder sin precedentes, y el Evangelio se extenderá rápidamente hasta los confines de la tierra. Miles se convertirán en un día, y la gracia de Dios y la verdad impactarán a todo el planeta. De esta manera el mundo será advertido, y el Evangelio y la esperanza que éste ofrece se extenderá por todo el mundo. Y la sierva de Dios agrega: la gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo. Las profecías que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana al principio de la obra del Evangelio deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicha obra. Dice: siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra, se realizarán milagros,
los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Conflicto de los siglos, página 669 y página 670. Es cierto, la gran tribulación será muy grande. Habrán perseguido, decretos de muerte, encarcelados, y algunos descansarán, pero el poder de Dios será más grande todavía. Esos mártires están preparados y descansarán gozosos porque creen en su Creador, creen que Dios tiene poder para resucitarlos y levantarlos de esas tumbas. Mi querido hermano, será glorioso participar de este movimiento que predicará el fuerte clamor. Quiera Dios que tú y yo nos estemos preparando ahora con la lluvia temprana, con la presencia del Espíritu Santo ahora en nuestros corazones para poder recibir esa lluvia tardía que capacitará a la iglesia para poder terminar, mis queridos hermanos, la predicación del Evangelio. Necesitamos confiar más en Dios, necesitamos confiar más en el Espíritu Santo que aún en nuestras propias ideas, nuestros propios planes, sino seguir la voluntad del Señor, aferrarnos a su promesa. Me gustaría ahora terminar con una cita del Espíritu de Profecía que está en la página 666 del libro del conflicto de los siglos. Dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar la fila de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo la misma luz, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para elegir el lado fácil y popular. Hombres de talento y de elocuencia que alguna vez se gozaron en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño, cuando los observadores del sábado se han llevado ante los tribunales para responder por su fe. Esos apóstatas serán los agentes más eficaces de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Mis queridos hermanos, quiera el Señor que ninguno de los que entrarán a escuchar esta lección de la escuela sabática pueda estar en este grupo. Esta es una advertencia. Si no estudiamos la palabra del Señor, si no conocemos el mapa profético que Dios nos ha dado, nos vamos a acobardar en los eventos finales. Pero el énfasis de esta lección es estudiar la palabra del Señor, conocer al Creador, creer en lo que está escrito, así dice el Señor, y entonces poder entender estos acontecimientos que nos indican qué camino debemos seguir. Y cuando venga la hora de la prueba, hoy, no en el futuro, hoy nosotros podamos decidir ser fieles al Señor. Quiera Dios que no seamos de aquellos que vamos a estar en contra de nuestros propios hermanos. Solamente tú sabes la relación que tú tienes con el Señor. Yo te hago el llamado, que estudies la Biblia, que si no entiendes estos temas bien, puedas arrodillarte, pedir al Señor que te pueda ayudar a comprenderlos y que puedas suplicar de aquí en adelante cada día que Dios te dé el Espíritu Santo, que cuando la lluvia tardía se derrame, no sea de aquellos que hay otra cita, que no sabrán lo que está pasando y que realmente nosotros
podamos ser parte de aquellos que darán el conocimiento, enseñarán a otros la gloria del Señor, ese rostro iluminado, porque tendremos la ley escrita en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos ayudará a ser fieles al Señor. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos, que pases un feliz día de la preparación, que pases un feliz sábado y que realmente puedas estar preparándote para los acontecimientos finales que vienen en esta tierra. No tenemos nada que temer si confiamos en el Señor, si estudiamos su palabra, no seremos engañados y estaremos preparados aún para entregar nuestra vida con gozo y alegría por nuestro Señor Jesucristo. Feliz semana y que Dios los bendiga.